Vamos a dibujar la sección del toro en su curva de Legniscata, o sea, cuando es tangente al interior de la circunferencia del toro. Entonces dibujamos la línea de tierra, marcamos los dos segmentos y hacemos dos circunferencias concéntricas. Y esa será la representación en planta. Vamos a hacerlo, este es el eje vertical, no lo ponemos discontinuo con discontinuas para ir más rápido, y marcamos la posición del centro. Hacemos la referencia de esta línea para hacerla horizontal. Entonces marcamos aquí la horizontal y ese va a ser el centro de curvatura de las dos circunferencias concéntricas. Entonces ya podemos traer aquí una circunferencia y luego la otra con el mismo centro. Cogemos, por ejemplo, esta longitud y ya tenemos las dos circunferencias. Bueno, pues esto es como una rosquilla y ahora el plano debe cortar a la rosquilla de manera que sea tangente en este punto. Si proyectamos la rosquilla en el alzado, que será donde sale la curva en verdadera forma, ya que lo vamos a hacer por un plano frontal paralelo al vertical, entonces proyecto este punto mediante una vertical y sé que la circunferencia vendrá tangente a esa línea y a esta otra. Y lo mismo para el interior. Entonces tenemos aquí una circunferencia, hago aquí otra horizontal, otra vertical y otra vertical. Con lo cual salen a ella las cuatro verticales que definen la posición de las circunferencias. Bueno, por último lo que tendré que hacer es buscar el centro, hacer aquí un cuadrado, otro cuadrado y marcar ese centro. Para ir más rápido ya lo hacemos con esto. Entonces buscamos la circunferencia que tiene ese cuadrado, que parece esta. Colocamos el cuadrado en las líneas y dibujamos entonces ya la circunferencia hasta la mitad. Es continua y a partir de aquí será discontinua. O sea que la mitad continua y aquí igual, la mitad continua. Cogemos el cuadrado, inscribimos dentro de la circunferencia mitad continua, línea continua y luego la semicircunferencia discontinua. Y por último las dos tangentes inferior y superior en ese punto aquí arriba hasta aquí y lo mismo aquí, la tangente entre los extremos de los cuadrantes de las dos circunferencias. Aquí tenemos la línea. Bueno, tenemos ya en planta y alzado la figura y ahora hacemos el plano que corta por aquí. Hacemos, como diríamos, un plano paralelo al vertical, ya que tenemos la figura proyectada en planta y alzado y el plano es tangente. Y de esta manera podemos ir obteniendo los puntos de la Legniscata, que es una curva con forma de infinito. Entonces, el plano tangente aquí, vamos a marcar su proyección, sería alfa 1. Por lo tanto, ya sabemos que el punto central de esta línea va a ser un punto de la sección, ya que corta la circunferencia central, la circunferencia de garganta, la circunferencia mínima, ¿no?, de ese toro. Entonces cogemos aquí el punto medio y ese será el primer punto ya que sabemos que es de contacto, ¿no? Entonces tenemos aquí 2,4. Estamos hablando aquí el punto medio. Bueno, pues ese es un punto ya de la intersección que corresponde a este. Bueno, si pensamos ahora hacemos aquí el boceto, tenemos el toro y lo estamos cortando por un plano de manera que la intersección va a ser esta. ¿Sí? Nos quedamos entonces con este trozo. Bueno, y entonces lo que vamos a hacer es planos de corte que producen circunferencia. Entonces un plano horizontal
cortará según esta circunferencia, ¿no? Y la circunferencia detectará este plano en un punto, o sea que la circunferencia detectará en un punto y lo subimos ahí arriba, con lo cual así iremos obteniendo todos los puntos. Intersección de un plano horizontal con el plano frontal que corta la figura y que produce esta sección. Entonces, eso es lo que habrá que hacer. Simplemente, si hago, por ejemplo, la circunferencia que viene por la parte superior, corresponde aquí al punto central este. Entonces, de este cuadrado tengo 24, 12 es aquí, de 24, 12. Bueno, pues ese punto central es el que corresponde a la circunferencia superior de la figura, pasa por aquí, la circunferencia central. O sea que esto dividiría esto en dos partes iguales, ¿no? Entonces trazo esa circunferencia y vemos ya dos puntos de corte, ¿no? Entonces al trazar esta circunferencia vemos que corta aquí y corta aquí. Bueno, acabo de obtener ya dos puntos de intersección que llamaré A y B. Bueno, y solo tengo que subirlos ahí arriba mediante verticales, ¿vale? Con lo cual tengo el primer punto, será este. Luego el otro punto será este. Una vertical está aquí. Los dos a igual distancia respecto al centro, ¿no? Por la parte de abajo, como hay simetría, pues también tendré este punto y este, ¿no? Bueno, vamos a obtener otro punto. Si hago una circunferencia cualquiera, por ejemplo esta, la que viene por aquí, también me valdrá para la parte superior e inferior. Vemos que esta circunferencia va a cortar en el punto C y en el punto D, ¿no? Y ahora hay que representarla aquí arriba. Entonces levanto una vertical y ya trazo ahí. Viene por aquí. O sea que realmente la circunferencia es una sección que queda un poco más abajo, podría ser esta misma, ¿no? Y vemos que intercepta aquí en este punto. Bueno, pues ya sabemos que sobre el plano de corte este, trazo el plano de corte, va a detectar aquí, haciendo una horizontal. Como es un plano de corte horizontal, podríamos hacer también la que viene por aquí y detectará aquí a este punto. Entonces, cogiendo aquí una distancia, o también bajando si queremos este punto, bajo mediante una horizontal este punto, perdón, una vertical, y hago entonces aquí esta sección por aquí, y vemos que obtengo otros dos puntos, el E y el F. Pues corto aquí el E y el F. Con lo cual ya tengo aquí, si nos fijamos, viene por aquí y viene exactamente a esta posición. Si ya lo marco, ahí tengo ya un punto. Vamos a hacer solo este trozo porque este es simétrico respecto a este eje y esto aquí tiene su simétrico, con lo cual con hacer este trozo, o sea el que pasa por la mitad, pues ya tenemos todo, ya que sus otros puntos son todos simétricos. O sea que hacer simplemente este fragmento. Bueno, pues decíamos, tenía este punto que venía a parar aquí y cae aquí, con lo cual tenemos el primer punto. Teníamos aquí otro, 2, ¿no? Y ahora seguimos, nos acercamos. Ahora decíamos que este punto cortaba aquí, entonces levanto una vertical y tengo otro punto de la Legniscata. El que pasa por la mitad corresponde a este saliente. Voy a poner aquí G. Entonces subo este punto y es el del extremo y pasa por aquí. O sea que ya tenemos 1, 2, 3, 4. ¿No? Vale. Recordamos, este lo hemos subido, cae aquí, porque venía por aquí y se desplaza hasta aquí. Entonces tenemos aquí ya este otro. Entonces vamos a ir nombrando. Este es el punto E su 1, E su 2. Este es el punto A y viene a parar aquí, A su 2. Este es el punto A, este es el punto C y viene a parar aquí, C su 2. Este es el punto G y viene a parar aquí,
G sub 2. Y vamos a obtener otro por aquí. Entonces hacemos aquí un plano horizontal que pase a esta altura más o menos. Entonces viene por aquí. Vemos que corta aquí. Bajamos este punto mediante una vertical. Y ahora hacemos el giro de... O sea, cogemos en realidad, está pasando por este punto. Entonces, si nos fijamos, esto queda aquí en el contorno. Hacemos ahí la circunferencia cuyo radio llega hasta aquí y vemos que corta aquí. Por tanto, este punto que llamaré H sub 1 lo subiré mediante una vertical. Ahí. Bueno, pues ya tenemos esta curva que deberá ser una curva que entra tangente por aquí, pasa por este punto, pasa por este, pasa por este y ahora va a venir hasta aquí. Entonces podemos coger un corte más hacia adentro, por ejemplo por aquí, para obtener un punto más cercano. Hacemos la circunferencia. Entonces esta circunferencia de este corte viene por aquí. Y este punto, si lo subimos mediante una vertical, este punto queda aquí. Entonces haciendo aquí una horizontal, viene por aquí. Y vemos que se desplaza hasta aquí. Punto I sub 1. Levantamos una vertical por I sub 1. Y la vertical vemos que corta aquí. Recordamos que I sub 1 era este punto, venía aquí, venía por aquí y aquí lo tenemos. Con lo cual tenemos ahí otro punto. Bueno, pues este es el fragmento de curva que necesitamos. Aquí, si somos precisos, vendrá un poco más hacia aquí. Entonces ya trazamos el plano, viene hacia aquí, levantamos la vertical y vendrá más hacia aquí. Y esa es la curva Legniscata. Bueno, tenemos esto y como sabemos que es simétrica respecto a este eje, pues todos sus puntos a igual distancia los podemos trazar. Y también tanto simétrica respecto a este eje como simétrica respecto al eje central. Con lo cual aquí a igual distancia tendrá su simétrico. A igual distancia tendrá su simétrico. A igual distancia aquí tendrá el simétrico. Lo mismo aquí. Y lo mismo aquí. Y aquí exactamente igual, a igual distancia aquí, el simétrico es este. A igual distancia aquí, esto habría que hacerlo para ser más precisos con el compás. Vendríamos aquí y este es su simétrico. Podríamos coger ese mismo punto y ahora traer hasta aquí la línea. O sea que no hace falta salir del mismo punto, ya que estamos cogiendo distancias nada más. Desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. De aquí a aquí, de aquí a este que era su simétrico. Bueno, de esta forma obtendríamos ahí ya todos los que van saliendo y que nos completan la figura. Como vemos, este era el simétrico aquí, por aquí, y ahora entraba tangente por aquí, a esta vertical. Bueno, pues tomaríamos todas las distancias iguales, haríamos la curva perfectamente simétrica y aquí igual. Bueno, pues esta es una curva de transición utilizada sobre todo en autopistas. Como sabemos, las autopistas para cambiar la dirección hacen curvas que van perdiendo su curvatura de una forma homogénea y entonces utilizan un fragmento de Legniscata. A veces con mayor curvatura así, ¿no? También utilizan la clotoide, que es otra curva de transición, pero bueno, esta es muy conocida por esa aplicación, ¿no? Hay varios tipos de Legniscatas y esta es la que corresponde a la sección del toro por ese plano que es tangente a la circunferencia interna, la que llamamos de garganta en toda superficie de revolución, o sea, la más estrecha de la figura. Y tenemos ya la curva con forma de infinito. Por lo tanto, como es una sección, podríamos hacer un rayado con líneas equidistantes finas a 45 grados respecto a esta línea.
habría que medirlo con una escuadra e ir trazando todas esas equidistantes y lo mismo por aquí. Bueno, por último, como el corte en realidad ahora marcamos según la normativa, esta línea debería ir con líneas finas con líneas son finas discontinuas, y al llegar aquí al final donde queramos, más allá de la figura, hacemos una línea más gruesa y marcamos una flecha o bien encima o debajo. Yo prefiero marcarla de este lado y una flecha mayor que las que utilizamos para las flechas de cota, y lo mismo por aquí. Continuaríamos esto, segmento mayor y segmento menor, una línea de mayor grosor, esto así. Esto quiere decir que este es el plano de corte y por tanto quitamos este trozo y representamos solo lo que se ve detrás del plano, con lo cual representaríamos efectivamente este trozo de aquí, este trozo de aquí y el de atrás, ¿no? Bueno. Hay una norma que dice que cuando hacemos un corte no se debe poner las líneas discontinuas, ¿no? Entonces estas las quitaríamos, ¿no? En los cortes no aparecen las discontinuas, porque ya con el corte tenemos suficiente con todos los detalles que nos facilita el corte, ¿no? Entonces recordamos que estas líneas discontinuas que corresponden aquí a esta sección meridiana interna, esa no la representamos, entonces nos quedamos solo con lo que es la proyección de la lemniscata y lo que nos deja ver de la figura, que sería esta línea, esta y estas dos. Bueno, y como vemos tiene aquí un punto de contacto. Hay otros cortes que son otro tipo de curvas que se parecen a elipses. Son óvalos de Cassini y luego, si estamos por aquí cerca, produce una curva que tiene esta forma, que es la hipopoda. Entonces tenemos la hipopoda, una sección aquí, y luego ya si venimos por aquí, en el punto más alto y más hacia aquí, pues esa especie de óvalo más feo que una elipse, menos suave, y hacia adentro pues curvas que se parecen a elipses. Bueno, pues esas serían las distintas secciones, también llamadas espíricas de Perseo, secciones de ese toro, ¿no? Un toro de revolución, ya que podemos hacer de revolución a partir de una circunferencia, ya que podemos hacer a partir de cualquier figura. Podríamos coger una elipse y girar con un plano que fuera, con una recta que fuera coplanaria con él, girar la elipse en torno al toro y produciría un toro elíptico, ¿no? O sea que podemos combinar distintas figuras, ¿no? O un toro parabólico, coger una parábola y girarla en torno a su eje focal, provocando ahí un toro parabólico, ¿no? Entonces quedaría aquí esta figura parecida a un hiperboloide, ¿no? Algo como esto así. De manera que estas serían parábolas, ¿no? En torno a este eje de revolución. Bueno, pues también tendríamos que, como gira en torno a un eje, la curva plana produce esa forma tórica, que también es un toro en forma parabólica, de manera que siempre, como toda sección de forma de revolución, produce circunferencias en sus secciones transversales al eje, ¿vale? Mientras que las longitudinales provocarían aquí parábolas siempre, distintas parábolas. La hipérbola se parece, aunque tiene estas, en vez de tener tanta curvatura, tiene las formas más rectas, ya que tiene asíntotas, y bueno, sería parecida a esta, pero siendo las dos ramas hiperbólicas, ¿no? Y así con otras figuras cualesquiera. Por ejemplo, si la parábola, en vez de pasarla por ahí, la pasamos el eje por aquí, entonces al hacer la revolución, aquí esto se superpondría y quedaría algo así. Entonces la revolución quedaría una figura muy extraña, ¿no? Y sería esta parábola que gira en torno a este eje, provocando en su giro que aparezcan por aquí las distintas parábolas, ¿no? Provocando entonces ya esta otra intersección consigo misma y estas ramas parabólicas, ¿no? Bueno, pues esto sería el caso de el toro parabólico, de manera que el eje es secante con la curva parabólica, y así podríamos seguir haciendo muchos más casos de
secciones del toro en sus distintas versiones, parabólica, hiperbólica, etc. Bueno, pues esta es la sección del toro circular recto, que en realidad el toro queda definido en su contorno en planta por estas dos circunferencias, y como vemos es un plano tangente a la circunferencia interna, circunferencia de garganta de la superficie de revolución. Recordamos que la de garganta es la de menos tamaño. Por ejemplo, en una vasija, pues sería esta. Si esta es, pues sería esta. Y solo decir también que el toro tiene, como toda superficie, varios tipos de puntos. En el caso de la esfera todos son elípticos porque en un entorno tiene una sección circular convexa y otra convexa. Aquí tenemos, en el caso del toro, esta sección es como en la esfera, y luego tenemos aquí en el interior una curva hacia adentro y otra hacia afuera, por lo tanto es un tramo así, un tramo de curvatura de puntos hiperbólicos, curvatura negativa, curvatura positiva, las dos curvas hacia afuera, aquí una hacia afuera y otra hacia adentro, o al revés, según consideremos, este es hacia afuera realmente y este es hacia adentro, ya que hay que ver dónde está el hueco, y por tanto puntos hiperbólicos, puntos elípticos, y el plano tangente a la parte superior que produce esta circunferencia de contacto nos da ahí puntos hiperbólicos, ¿no? Puntos parabólicos. Bueno, pues esos serían los tres casos de la superficie de los tres tipos de puntos que tiene, y la sección en lemniscata, cuya planta viene desde aquí hasta aquí. Y esa sería la sección, y su proyección real en verdadera forma sería esta. Tenemos ahí ya la figura, nos imaginamos la rosquilla con su proyección en planta en alzado, y al cortar la tangente aquí que produce esa curva de lemniscata.